Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Yo soy Fernando Graciano, Luis Fernando Graciano, su hermano pastor de la República Dominicana, que preside esta comunidad llamada Conceptos Adecuados de Edificación, este ministerio de enseñanza que el Señor nos ha permitido tener. Y como cada Shabbat, hemos asumido la responsabilidad de estar aquí delante de Dios enseñando Torah. Todo lo que Él ha podido enseñarnos, nosotros queremos también compartirlos y para aportar nuestro grano de arena para la gente, que la gente pueda aprender más. Hoy vamos a estudiar una porción muy interesante llamada Ekef, donde de Deuteronomio 7, verso 12 a Deuteronomio 11, 25, Dios nos habla de cosas muy importantes. Y yo quiero hablar de algo importantísimo hoy, que subyace de esta porción. Yo le puse un título para poder seguir en la secuencia de esta charla, de este shiur que vamos a extender hoy. Le he llamado valorar el proceso. Hay gente aquí que tiene que entender que la vida, la esencia de la vida es el proceso. Yo quisiera que usted me escuchara estos minutos, estos 40, 45 minutos que quiero tomarme hablándole de esta charla, para poder entender el valor que debe tener el proceso en nuestras vidas. Y quiero comenzar con una anécdota de un paciente de 70 años cuando estaba recluido en una sala de terapia intensiva. Escucha bien esta ironía, en una sala de terapia intensiva. Los que han estado en ese lugar, los que han tenido a alguien en ese lugar, saben lo que yo estoy hablando. Es un lugar donde se bate la vida y la muerte. Por esa razón, esto es importante que usted entienda. Mire qué dice él. Primero me moría por terminar la secundaria. Después me moría por terminar la universidad. Escuche, por favor. Entonces me moría por casarme. Luego me moría por tener hijos. Parece como si fuera la descripción de la vida de nosotros. Luego dice, luego me moría para que mis hijos crecieran, para que se casaran. Y luego me moría para relajarme. Luego me moría por jubilarme. Y ahora dice, y ahora me estoy muriendo. Ya estoy en mi última etapa de la vida y comprendo que jamás viví realmente. Jamás. Wow, qué coincidencia que ayer hablamos acerca de existir y vivir. Hay una diferencia muy grande en existir y vivir. Oyendo a este paciente en la sala de terapia intensiva y oír todo esto, me llama la atención entender que él nunca vivió. Que aunque se moría por terminar la secundaria, que aunque se moría por terminar la universidad, que aunque se moría por casarse, que aunque se moría por tener hijos y sucesivamente todo lo que hemos mencionado, su enfoque era existir y existir y existir y existir, no vivir. Por eso ya en esa etapa de su vida, reflexionando de todo lo que había vivido y todo lo que había perseguido, él llega a la conclusión que estaba muriendo y comprendió que jamás vivió. Es por esa razón que comenzando esta charla con esta anécdota, si hay una enseñanza que esta porción Ekef nos quiere dar, es que debemos aprender a aprovechar nuestra vida y nuestro tiempo en este mundo. Y está en valorar el momento presente y no esperar constantemente el futuro. Por eso le podemos decir hoy que lo más importante en la vida es el proceso. Es por esa razón que entender ciertos mandamientos de estas porciones que
nos lleva en esta dirección. Mire qué dice el libro de Devarim 10:12. Por favor, escuche esto, esto es importante. La Biblia dice, y ahora Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Oh, esto es lindo. Bueno, yo he explicado esto, ya yo he hecho una charla, yo tengo como una conferencia completa de esa frase que dice, ¿qué pide el Señor Yud-Heh Vah-Heh de ti? Cuando usted estudia esta frase, usted busca en la Biblia, ¿qué dice? Una de ellas es lo que estamos leyendo aquí en Devarim 10:12, pero también esa misma pregunta está en Miqueas 6:8. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que solamente 2 veces en la Escritura aparece esta frase que nos informa qué Dios pide de cada uno de nosotros. Y cuando usted observa estos 2 versos, usted puede ver que son 7 principios, son principios eternos increíbles que Dios espera de ti. Para los que pensaban que Dios no pide nada de nadie, no, que ya Él no pide, no, Dios pide. Dios te pide algo. Para eso estás existiendo. Para lo que Dios te pide. Cuando Dios te pide algo es porque Él quiere que tú experimentes la vida real, no la existencia, no ocupar un lugar en el espacio, solamente asociado a ti, pensar en ti, todo en ti, sino que cuando tú llegas a asumir lo que Dios te pide, tú comienzas a experimentar la vida real, para lo que viniste aquí a este mundo. Por eso dice, ahora Israel, ¿qué te pide el Eterno tu Dios? Sino, número 1, que le temas al Eterno tu Dios, que le temas. Lo primero es temerle. Bueno, yo he explicado esto muchas veces. El temor es literalmente lo que fluye dentro de Dios. No el temor de Fernando, no el temor de Marley, no el temor de Carlos, no el temor de Estela. El temor de Dios es lo que fluye dentro de Dios. ¿Y qué fluye dentro de Dios? ¿Qué salió de él? Su Torá. El temor a Dios es reverenciar, asumiendo el aprendizaje de su Torá y hacerlo. Solamente Dios no tiene en sus manos el temor del hombre. Entonces, el temor del hombre y el temor de Dios son 2 cosas distintas. Por eso Él te pide que le temas a tu Dios. Lo segundo que dice, que te conduzcas en tus caminos. Que te conduzcas en sus caminos. Qué hermoso es esto. No en tu camino, no en lo que tú quieres, no en tu elección, en el camino del Creador. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo, yo soy la Torá. Literalmente, porque el camino, la verdad y la vida, cuando usted va al diccionario del Nuevo Testamento, es literalmente la Torá. Y esto está usando una comparación, wow, increíble, de conectarse a sí mismo con la Torá, para que la gente entendiera que la Torá es la vida. Y luego dice el verso de Barín 10:12, que lo ama, que se resume en el amar a Dios, se resume en obedecer sus mandamientos. Jesús mismo dijo, el que me ama, o sea, el amar no es un sentimiento. No, no, no. El amar es una responsabilidad de acción que tomo. Si amo a Dios, hago lo que Él me ordenó, lo que Él me dirige a hacer. ¿Me explico? Por tanto, note bien lo que dice aquí. Esta porción de que nos dice, ama y teme a Dios. Ama y teme a Dios. Camina en sus caminos. Ahora bien, hay que saber que amar y temer a Dios son 2 de los mandamientos más difíciles que debemos cumplir. Ya que podemos temerle a la policía, que nos puede multar por un exceso de velocidad. Podemos amar a nuestra pareja, a nuestros padres, quienes también nos aman y hacen tantas cosas por nosotros. ¿A qué me refiero? Ellos son tangibles. Ellos los podemos tocar, palpar, experimentar, conversar, estar con ellos. A ellos los podemos ver. Hay una relación real, hay una relación palpable
en el mundo físico. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo relacionarme, mucho menos amar y temer y caminar en el camino con un ser que no me habla, que no está presente físicamente, que no se comunica constantemente conmigo de una forma que yo lo entienda con claridad? Ponga atención, ¿eh? El Meshilá de Sarim, un libro extraordinario llamado La senda de los Sadikim, de los justos. En el capítulo 19, por eso yo le he recomendado ese libro, se lo lea, ese libro es tremendo. Y que aprenda de lo que dice ese libro, el Musar, formar el Musar, rasgos de carácter palpables en su vida, que demuestren que usted ha nacido de nuevo, que usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Ahí habla de los pasos hacia la piedad. ¿Qué es la piedad? Ah, grande es el misterio de la piedad, dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, hablando de Yeshua. Elohim se hizo carne, se manifestó en carne. Ahí consistía sucesivamente hablando de este misterio poderoso. Ahí en esta senda de los justos, en los pasos hacia la piedad, el rabino Moshe Haim Luzzatto expresa esta pregunta de esta manera. Él dice, hay cosas que la persona debe investigar y contemplar muy bien para adquirir temor a Dios. O sea, el temor de Dios, dice él, que es a base de reflexionar, es a base de contemplar, de ver, de investigar. Él continúa diciendo, la primera es que uno realmente debe saber que está en presencia del Creador, bendito sea su nombre. Y debe saber que se comunica con él incluso si no puede verlo. Y esta es la parte más difícil. Por eso él pregunta, ¿cómo podemos crear una imagen real en nuestro corazón cuando no tenemos ninguna ayuda de los sentidos físicos? Él continúa diciendo, el rabino Luzzatto, que con gran esfuerzo y meditación sobre ciertos pensamientos que él les describe, podemos lograr ese objetivo. Incluso si pasáramos por alto la gran dificultad de tratar de amar y temer a un Dios invisible, a un Dios intangible, hay otro problema en que enfrentamos al tratar de cumplir estos mandamientos. Por eso pregunto, ¿cómo se nos puede mandar, ordenar, dirigir a amar y temer? ¿Cómo es posible obligar a tener una emoción profunda en tu corazón? ¿Qué es temer? ¿Qué es amar? ¿O que ya amo y temo a Dios o no? Por eso que me ordenen amar a Dios, como dice este verso, que me ordene Dios amarlo, no necesariamente me hace amarlo. En general, el cumplimiento de una misma conlleva una acción concreta que puedo hacer. O comí matzá en pesa, por ejemplo, o no comí. O escuché el shofar en Rosh Hashanah, es el mandamiento. La acción de comer es una orden clara, por ejemplo, cuando como matzá. Por eso, ¿qué significa entonces? ¿Qué significado tiene el mandamiento de esta acción, de este sentimiento profundo que es amar a Dios, de temer a Dios? ¿Y cómo puedo cumplirlo? Bueno, el Rambán, mencionando esta esencia, esta pregunta, tratando de responder y buscar respuesta a esta pregunta, los sabios de Israel nos dicen cosas lindas. En su tratado Yosedei HaTorah, que significa las bases fundamentales de la Torah, es un libro maravilloso. Él presenta un enfoque respecto a amar y temer a Dios que responde a todas nuestras preguntas. Yo espero que usted pueda oír esto. Mire qué dice Rambán. Él pregunta, ¿cuál es el camino para amarle y temerle? Él dice, oh, el lindo pregunta. ¿Cuál es el camino que alguien debe tomar para amarle y temerle? Cuando una persona piensa, dice profundamente,
Cuando una persona analiza y se concentra en las maravillas y asombrosas creaciones y las acciones que el creador ha hecho, usted ve la luna, usted ve el sol, wow, yo me paro ahí en el balcón y veo ese sol maravilloso, veo esas nubes hermosas, veo esas plantas ahí al frente de mi casa, hay una mata de mango frondosa, bueno, estamos en tiempos de mango aquí, imagínese esa mata, esa planta llena de frutos. Cuando voy a la casa de mi madre hay una mata de aguacate, señores, que para mí son los mejores aguacates del mundo, son cremosos, son dulces, una cosa impresionante, grandes. Cuando yo veo la creación, cuando yo veo las maravillas del creador, cuando me como una manzana, cuando me como una proteína, cuando hago algo, cuando veo este mundo, cuando voy a un río, al mar, y veo la gran sabiduría, el gran diseño, la variedad, la hermosura, la inteligencia de ese Dios, dice Rambam. Cuando vea la creación de Dios y ve en ella la sabiduría infinita, inevitable y necesariamente amará su hermoso, alabará, glorificará y deseará sumamente conocer el gran nombre. Y cuando piensa en esas cosas, cuando usted se pone a pensar, wow, realmente Dios hizo un ojo. Usted ha visto un ojo, señor. Usted ha analizado. Usted ha podido ver cómo funciona un oído. Usted ha visto cómo su piel, ¿qué es su piel? ¿Cómo su piel funciona? Cuando usted entra a su cuerpo, usted ve que, ¿qué es el ATP? Usted se queda maravillado. Eso dice Rambam. Cuando usted piensa en esas cosas, dice, necesariamente se estremecerá, se asombrará y temerá, sabiendo que ella es una criatura pequeña y humilde, con una inteligencia insulsa ante el conocedor perfecto, ante el creador perfecto y completo de todas las cosas. En otras palabras, cuando Rambam también escribe las leyes de la plegaria, ¿cuántos de ustedes sabían que había leyes de la plegaria? Hay leyes de plegaria, de orar. Por ejemplo, no pregunta, ¿cuál es la forma de orarle a Dios? Es obviamente que recitas las plegarias para cumplir el mandamiento de la plegaria. Aquí no se necesita describir ningún camino. Esto es cierto para todos los mandamientos que involucran una acción. Solo en los mandamientos que involucran emoción, como el amar y el temer a Dios, el Rambán se siente obligado a presentar un camino para cumplirlos. Esto se debe a que el Rambán reconoce que no es posible ordenar una emoción a menos que haya un camino claro que garantice el logro de esa emoción. El Rambán nos muestra que contemplar las maravillas de las creaciones de Dios inevitablemente nos llevará a amarlo y temerle. O sea, analizar a través del intelecto la majestuosidad de esta creación mueve al ser humano, impulsa al ser humano a rendirse, a amarle y temerle. Este es el camino que debemos seguir si deseamos cumplir los mandamientos de amar y temer a Dios. Y este es el enfoque que debemos tener para relacionarnos con un Dios invisible e intangible. Que aunque no lo vea, que aunque inclusive muchas veces no lo sienta, que aunque inclusive muchas veces yo piense que Él no está, realmente al observar su creación y ver las maravillas de su sabiduría, solamente verte a ti mismo te mostrará y te moverá. ¡Wow! Amarle y temerle. Es por eso que debemos relacionarnos con Él y verlo a través de su creación. Eso es lo que trata de decir Pablo. ¿Se acuerda usted en el libro de Romanos capítulo 1? ¿Cuánto ustedes han leído Romanos? Estoy en vivo aquí. Me vino a la mente leer esto porque yo creo que es muy importante. Romanos 1, si no me equivoco, está en el verso 1, verso 20. Permítame.
Permítame buscarlo y leerlo. Romanos 1, 20. Aquí lo tengo. Vamos a ver, Pérez, un minutito. Yo quiero leerlo para que usted lo pueda ver. Dice así, porque las cosas invisibles de él, ¿usted vio? Ese Dios invisible se nos presenta aquí. Las cosas, porque las cosas invisibles de él, o sea, lo que no vemos de él. Wow, Pablo era un genio, lo que Rambán está diciendo, lo mismo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. O sea, algo que es invisible se hace visible desde la creación del mundo. La creación del mundo muestra a Dios siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Wow! Por eso le dice a los romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que Rambán está tratando de enfatizar aquí. Que aunque no veas a Dios, la creación te lo enseña. Meditar, razonar, visualizar todo esto que Dios creó, te hace temer, te hace amar. Es por esa razón que debemos relacionarnos con Él y verlo a través de sus creaciones. No podemos dedicarnos activamente ni preocuparnos por obtener el nivel supremo de sentir las emociones de amor y de temor a Dios. Lo único que podemos hacer es aceptar el proceso y el camino hacia las emociones del amor y el temor, contemplando a diario y continuamente sus obras en nuestras vidas, mediante la consistencia, mediante la dedicación al proceso, es donde se lograrán los objetivos finales, que es amar y temer a Dios. O sea, amar y temer a Dios son objetivos en sí mismos, son mandamientos. Entonces, el enfoque que yo tengo que tener, mi amado, que usted debe tener, es estar en el proceso. No es estar y en tratar de conseguir el resultado, que es lo que hace la mayoría de la gente. La gente quiere un resultado sin el proceso. ¿Por qué? Porque solamente los resultados llegarán si usted cumple correctamente el proceso. Y el proceso solo será exitoso si lo valoramos como corresponde. Por ejemplo, ¿quieres ser un buen padre? ¿Quieres que tus hijos adultos te vean con amor, con respeto, como resultado de haberles criado apropiadamente? Todo el mundo puede decir, sí, es verdad. Sí, yo quiero ver eso. Ese es el final. Ese es el resultado y el proceso. Para que el final sea efectivo, entonces debes al menos una vez al día dar un paso atrás y amar lo que haces en el presente, en el momento presente, hoy, ahora. Amar, ser un buen padre, serlo y mostrarle amor a tus hijos. Salir con tus hijos, compartir con ellos, hablarle, escucharle. Cuando juega, ver y visitar, ayudarlo. Cuando juega, ir a verlo, jugar con él. Cuando ensucia algo, a limpiar junto con él. Incluso cuando pelean, separarlos. En otras palabras, ser un buen padre es cuando tú valoras todos los momentos, instantes con los cuales tú interactúas y compartes con tu hijo. Eso asegurará que el final, el resultado sea lo correcto. No es en una presunción de tú creerte sin involucrarte, ni valorar a tus hijos, ni compartir con tus hijos, ni enseñar a tus hijos que el resultado final va a llegar. ¿Cómo tú puedes ser
tener esa idea tan malsana de entender que tú vas a ser un buen padre y tú vas a tener un buen hijo si tú no tengas que involucrarte con ellos. Y si no, siempre desearás superar el problema y nunca te convertirás en una persona a quien tus hijos consideren un padre afectuoso. Considere ser un buen hijo y cumplir la misma de honrar a tu padre, a tu madre, para que larga vida tenga en la tierra. ¿Usted cree que usted va a ser un buen hijo cuando usted nunca comparte con sus padres? Cuando usted nunca lo llama a ellos. Cuando usted no le hace la vida más fácil. Desde que usted es un niño, ¿eh? Porque honrar a los padres, a tu madre, no es cuando ya tú eres un adulto, es desde siempre. Cuando tú estás en el proceso de ser un buen hijo, de honrar a tu padre, a tu madre, perdón, es siendo un buen hijo, es sometiéndote a la dirección de tu padre, aunque no te guste, aunque tú no te sientas bien, aunque te moleste en el momento. Cuando ya eres adulto, llamarlo por lo menos una vez al día o cada 2 días, ir a visitarle, servirle, inclusive darle de tu finanza a tu padre. Si están enfermos, cuidarlo, alimentarlo, llevarlo al médico, por ejemplo, compartir con ellos una comida. Eso es ser un buen hijo, ese es el proceso. Tú no podrás ser un buen hijo si no te involucras en el proceso. Es por eso que para poder valorar el proceso se debe ser una persona reflexiva, que analice la vida como es. Quitarte del microcosmos del evento presente y contemplar cómo esa experiencia encaja en la imagen general de lo que quieres lograr. Lo que quieres lograr es el resultado, pero para lograrlo hay que involucrarse y ese es el proceso. Por eso hay que enfocarse en el proceso, no en el objetivo final. El objetivo final quizás sea una herramienta para motivarte en el proceso, pero no pensar que vendrá si tú no te involucras. Por ejemplo, ¿cómo podemos lograr una congregación sana? Una congregación que crece, una congregación local que pueda cumplir las expectativas que Dios le ha dado. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no participo. ¿Se acuerda usted? Cuando yo hablaba en la clase pasada, bueno, la clase antepasada, no me acuerdo bien, de cómo matar a la iglesia, cómo matar tu congregación. ¿Cuántos de ustedes lo oyeron? Bueno, eso fue al final, muchos no resistieron, se fueron, muchos oyeron. ¿Cómo yo puedo tener una congregación efectiva, vivaz, sólida, una congregación de amor, una congregación que logra alcanzar el diseño que Dios le dio? Si yo no entro en el proceso, yo personalmente. Si todos los que participamos en ese lugar no tenemos un sentido de pertenencia, de que ese lugar es mío también. Por eso yo daba una receta para matar a tu congregación. ¿Cree usted que tener una congregación que es un resultado, sin el proceso de involucrarme, seremos una congregación buena? Si lo que usted vive chismeando en ese lugar, si lo que usted vive murmurando al pastor, a los hijos del pastor, si lo que usted ve toda la falta que hay ahí, si tú nunca alaba, usted nunca se involucra en el estudio, usted nunca se involucra en las actividades que hay ahí, usted no participa en ningún ministerio que hay ahí, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué está haciendo ahí? Está matando su iglesia, su congregación. Por eso yo decía que lo primero para matar tu iglesia es no ir. ¿Cómo usted cree que su iglesia va a ser una iglesia productiva conforme al diseño de Dios si usted no va? Lo segundo es ve tarde. Si vas a ir, ve tarde. ¿Cómo vas a hacer que vas a llegar tarde? Lo tercero que yo decía, ve de mal humor. Si llegas tarde, ve de mal humor. Llegaste ya, sí, pero ve de mal humor. Al salir de la congregación, número 4, pregúntate, ¿de qué valió todo lo que hice aquí? No te des valor a nada de lo que hiciste ahí. Eso no funciona. Lo quinto que yo decía para matar tu congregación era no aceptes tu cargo. No aceptes ningún cargo en la congregación. Es mejor seguir criticando a la gente. Es mejor seguir inactivo como Mical. ¿Recuerda Mical? Yo le llamo a Mical una creyente de ventana, que mientras su esposo, que su pasión era adorar a Dios y que el arca volviera, ella, mientras su esposo se degradó, se quitó los trajes de rey y se puso un efod de sacerdote para servir al Creador, y cada 6 pasos sacrificaba un animal para que la gloria de Dios volviera a Israel, ella estaba criticando. Así hay miles de gente también, criticando.
Otra cosa para matar la iglesia, visita otras congregaciones. Ve a veces a tu congregación, visita otras congregaciones para enseñar al pastor quién es que manda, que él no te manda a ti. Que tú debes guardar tu independencia, que nadie te controla, que nadie te dirige, que tú no estás sometida a nadie. Número 7, para matar tu congregación. ¿Se acuerdan? Yo hablaba de esto. Deja que el pastor haga todo el trabajo. Tú no hagas nada. Deja que el pastor se gane el sueldo. Cuando vaya a la congregación, yo decía número 8 también, no cantes, no adores, no dances, no estudies, nada, vete. Está ahí sentado pensando en el mañana, pensando en que la ve, que voy a lavar, que tengo que comprar algo. No, no te involucres en nada. Cuando cantes, canta destemplado, canta sin conexión. No te aprenda ninguna canción. ¿Quieres matar tu congregación? No contribuyas financieramente con tu congregación, no de nada. Deja que los otros den, tú no, guarda tu dinero, que te va a aprovechar para seguir comprando cosas que tú quieres. Nunca dimes al pastor. Pregunto, ¿tendremos una congregación sólida, creciente, saludable? No, tendremos un desastre, tendremos un caos. Por eso enfocarse en el final, sin el proceso, es una tragedia. Y esto es lo que significa lo que el versículo de Proverbios 17:24 nos aconseja. Mire qué dice. Dice, la sabiduría yace ante una persona con entendimiento. La sabiduría viene, reposa, vive en personas que entienden. Pero los ojos de los tontos están dirigidos hacia el final de la tierra. Rashi explica este pasaje de una manera impresionante. Él dice que un tonto se concentra en el final. El tonto siempre vive soñando, es un soñador, es una persona que se va y sueña y anhela y desea. Él ve el objetivo y sueña y vuela y su vida entera es en ese ideal. Mientras que la persona sabia, Rashi nos dice, piensa en el aquí, piensa en el ahora. En otras palabras, piensa en el proceso que debe ocuparse para lograr el objetivo. ¿Qué es diferente? Ella piensa solo en lo que tiene delante de sí, en lo que puede hacer hoy, ahora. Ese es el camino del sadik, del sabio. El sabio no es una persona que vive anhelando, que vive deseando. Ay, yo quiero esto, yo quiero lograr esto, yo quiero ir allá, yo quiero hacer esto. Sin proceso no va a pasar. Rashi cita el Midrash parafraseado, donde dice, el tonto dice, ¿cómo puedo estudiar Torah? Cada tratado contiene unos 30 capítulos, así yo he oído mucha gente, ¿cómo yo me voy a leer este libro? Son muchos libros, ¿cuántos libros? ¿Cuánto estudio? Mucho estudio los viernes. Marley habla mucho. Fernando habla mucho. ¿Cuántos consejos de estudio, de leer? ¿Usted entendió? El tonto dice, ¿cómo puedo estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a leer? Tiene muchas letras. Es demasiado para mí. Pero el sabio dice, yo voy a crear disciplina. Sí, yo sé que es mucho. Sí, yo sé que es mucho, ¿verdad? Pero yo lo que voy a hacer es que voy a crear disciplina. Lo que no tengo lo voy a crear. La capacidad que no tengo la voy a crear despacio. Yo voy a estudiar 2 capítulos hoy y mañana otros 2 capítulos. Y así seguiré en adelante. Algún día lograré finalizar el libro. Pero el tonto dice, ¿cómo
pero yo voy a leer esto es muchas letras, yo no entiendo, yo no puedo, ¿cuándo? El tiempo no me da, tengo que hacer muchas cosas. Pero el sabio dice, aunque sea un capítulo, 2 capítulos hoy, yo lo leo. Eso va creando disciplina y capacidad que no tenía. Y me voy a demostrar a mí mismo que yo sí puedo. El tonto no. El tonto dice, no puedo. Desde el inicio, cuando se presenta una oportunidad que Dios se la concedió, dice, yo no puedo lograrlo. Esa es la historia del pesimista. Por ejemplo, hay gente que yo me asombro que dice, voy a abrir un negocio, pero voy a ver si me va a ir bien. ¿Cómo que tú vas a abrir un negocio y tú vas a pensar que no te va a ir bien? ¿Para qué tú abres un negocio? ¿Para qué emprendes? Yo me imagino que aprender es para tu progresar y para dedicarte a conocer lo que es un negocio y prosperar, pero no con la idea pesimista que te va a ir mal desde el principio. Antes de ver, hay gente que pierde la batalla sin pelear, porque para poder vencer en cualquier área usted necesita involucrarse en el proceso, pero usted pierde antes de entrar a involucrarse. Eso es lo que está tratando de enseñarnos Dios hoy en esta porción. Es por esa razón que tenemos que reconocerlo. No viviremos para siempre. ¿O usted vivirá para siempre? Es por eso que cada vez usted debe valorar cada día y su existencia debe conectarla y vivirla, aprovechar la vida. Por eso vamos a terminar envejeciendo. Bueno, ¿se acuerda usted? Uno de los hombres más grandes que existió en esta generación fue Steve Jobs. Yo le invito a que usted busque, que está en internet, ¿qué dijo él cuando él estaba ya casi muriendo? Visualícese en ese momento. Haga una reflexión hoy de las cosas que usted ha postergado, de las cosas que usted no ha hecho, de lo que usted no se ha involucrado, de lo que usted ha postergado, de lo que ha dejado ahí, porque usted está envejeciendo. Hay sueños que tú no lograste porque pospusiste ese sueño. Hay cosas que no consolidaste porque no lo hiciste nunca. Porque estás esperando y esperando y esperando. Y el tiempo, parece que rima esto, se va pasando. Terminamos envejeciendo más rápido de lo que pensamos, sin que nos quede nada para superar, ni nada para esperar. Por eso terminamos decepcionados, terminamos desanimados, terminamos destruidos al final de nuestra vida. Así como Steve Jobs pensó, wow, si yo hubiera podido hacer las cosas que no hice, lo más importante, yo me dediqué a lograr riqueza, a lograr éxito, pero dejé muchas cosas en mi casa, en mi familia, con mis hijos, cosas que quise hacer para mí, que nunca lo hice. Búsquelo para que lo lea, para que lo escuche. Y solamente no es el caso de él, la mayoría de la gente que vive sin Dios, que vive sin tener prioridad y entender qué es esto en la cual nosotros estamos viviendo, malinterpreta. El proceso de la vida. Debemos vivir el proceso de la vida. La vida es un proceso. Y esto es una enseñanza que yo quiero que los más jóvenes entiendan. No es casualidad que los japoneses, por ejemplo, que me encanta esa cultura, dividen la vida en 4 etapas. La dividen en las estaciones del año. Ellos son una gente tan sabia que ellos dividen la vida en 4 etapas. Le llaman a la primera parte la primavera, la segunda el verano, la tercera el otoño y la cuarta el invierno. Y ellos viven su vida. Y así mismo ese pensamiento ha sido traspasado a las empresas. O sea, en todas las áreas de la vida, la sabiduría japonesa, orientales, ha dividido la vida. En los primeros 3 etapas, ellos no tienen ningún tipo de placer. Y dirán, pero Dios mío, la vida se hizo para gozar. El que piensa que la vida se hizo para gozar es el que va a perder su vida, porque se va a dedicar a gozar
sacrificando su vida. Por eso esa gente, las primeras 3 etapas se la pasan aprendiendo, invirtiendo, sembrando, reinvirtiendo, aprendiendo, disciplinándose, formándose, trabajando duro para que cuando ya lleguen a la última etapa de la vida, todo lo que han cosechado, todo lo que han plantado, aprendido y construido en esos 60 más o menos años, que lo más que un hombre va a durar son 80 años. Si Dios lo permite, que sean 120, es lo que dice la escritura, pero 80 es un término. Bueno, en República Dominicana la esperanza de vida es 76 años. ¿Qué significa eso? Involucrarse en el proceso. Por eso la Biblia dice, hay tiempo para todo. Esto es un mensaje para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al no tener entendimiento de lo que es la vida, comienzan a hacer cosas en su etapa que deben formarse, disciplinarse, capacitarte, construir un edificio, para que usted me entienda, para que luego ya en su etapa final puedan disfrutar, puedan gozar de todo lo que han construido. No. Yo me encontré una ocasión el otro día, un muchacho que es mi amigo y gana muy buen dinero. Yo es mi amigo, es pastor. Es un tipo que tiene una habilidad para conseguir dinero porque el tipo se esfuerza. Pero tú sabes qué hace él. Todo lo bota. Se ganó un dinero, él es decorador, él hace muchas cosas de decoración, construcción, es tipo brillante, señores. Tipo que Dios lo usa, también predica una palabra extraordinaria. Es mi amigo y lo quiero mucho. Y yo lo vivo aconsejando y le digo estas cosas que estoy comunicando en el día de hoy. Pero él, cada vez que recibe un dinero, se vuelve loco. Se recibió un dinero y se compró el último iPhone. ¿Tú sabes cuánto es el último iPhone aquí que él compró? 125,000 pesos. ¿Tú crees que yo voy a comprarme un teléfono que otro hace lo mismo y cuesta 90% menos que lo que él compró? En vez de yo enfocarme en otras cosas, hasta tuve yo que decirle, mira, tú tienes ya casi 50 años y tú no tienes una casa y tú consigues mucho dinero. ¿Por qué tú no compras una casa? Hasta que entendió y compró una casa y ya está casi terminando de pagar su casa. ¿Qué le pasa a la gente que piensa así, que no entiende que la primera parte de la existencia humana, involucrarse en el proceso de construir algo, toma tiempo, esfuerzo y dedicación para poder tener un resultado final efectivo? En nuestras culturas me he dado cuenta que cuando una persona llega a la edad de envejeciente, en los países de Latinoamérica, voy a poner República Dominicana, la mayoría de la gente depende de otro en su vejez y están pasando lástima porque ellos no se prepararon, no se concentraron en edificar algo mientras ellos tenían la posibilidad, la fuerza. ¿Por qué los judíos han prevalecido? ¿Por qué los judíos son la potencia más grande económica que hay? Los judíos, señores. ¿Por qué? Porque el éxito de ellos está en asumir el proceso. Porque ellos saben los secretos de la existencia. Por eso ellos se enfocan mucho en el aprendizaje. Son gente que invierte en la educación. Se preparan, son expertos en las cosas que hacen. Se dedican completamente a eso. Y son personas que subsisten con poco dinero. Son austeros. Austeros, no sé cómo austeros. O sea, no son personas que gastan y gastan y gastan. Y como son judíos, no se envuelven en el placer, en los vicios. Hay de todo en el mundo. Hay judíos también así, seculares y hacen de todo. Pero generalmente el judío es una persona austera que vive con poco. Son personas que van creando fortuna, riqueza, que van invirtiendo, que van guardando y van construyendo un sostén
para que cuando venga en la vida la necesidad, bueno, no le vaya a necesidad porque son gente próspera, va a crecer. El judío per cápita es la religión mundial que más riqueza tiene. Se ha calculado que los judíos tienen un tercio de la riqueza del mundo. Oye, es una nación que tiene 12 millones de personas. ¿Eso cómo puede ser posible? Es la mentalidad que tienen, es la Torá que ha sido incrustada desde niños en sus vidas. Y crear riqueza y crear una estructura de estabilidad, de crecimiento personal, de mantenerse cuidando la Torá, es lo que ellos han recibido en su vida. Por eso somos gente que tienen también las mejores familias. La menos tasa de divorcio que hay en el mundo entero es judía. No es casualidad que la mitad de los premios Nobel, desde que se comenzó a dar, son judíos. No es casualidad que los inventos y los desarrollos en todas las áreas del mundo, en la economía, en la física, en la química, en la ingeniería, son judíos. En la pintura, en la música, son todos judíos. No es casualidad. ¿Por qué? Porque han desarrollado el interés de ponerse, de capacitarse, de crear estructura en su vida para poder entonces crear las bases de un desarrollo y de una estabilidad sostenible en el tiempo. Por eso terminó diciendo, puedo decir muchas cosas más, ya yo creo que yo he hablado cosas muy importantes. Vivamos el proceso en la vida para poder ser una persona de oración y de ver resultados en mi vida. Yo debo que involucrarme en el proceso de orar para yo tener sabiduría, conocimiento de la voluntad del Creador. Yo tengo que estudiar, comprar libros, invertir, estudiar Torah, ir Shurim, conectarme a los sabios, a gente sabia, estudiar los viernes, estudiar los sábados, estudiar los lunes, estudiar. Y eso vendrá, el resultado, ¿cuál será? Sabiduría. Me involucré en el proceso. Ahora hay gente que quiere sabiduría sin gastar tiempo, sin invertir nada, sin dedicarse a estudiar y quiere sabiduría. Pero ¿cómo te va a poder recibir sabiduría así? Sin experimentar también pruebas que te hacen utilizar lo que conoces en el momento, en el momento, en el proceso, porque el proceso es vivo, es en tiempo real. Como yo digo yo, la vida es real. La vida no es una fantasía. Entonces, vivir de esta forma nos ayuda a aprovechar mejor los años de la vida que nos dio Dios. Vamos a transicionar de existir. El involucrarme en el proceso me ayudará a mí no solamente a ocupar un lugar en el espacio. Es lo que hablaba de la congregación. Dios mío, ¿cuántas calentasillas hay en la congregación? Gente que va a calentar una silla ahí. Inclusive cuando vamos a un chaval y nos reunimos en casas, porque hay tendencia de que la raíz hebrea se reúne en casa y comparten comida, un chaval. Hay gente que no quiere hacer nada. Todo el mundo, dos, tres haciendo, cocinan, limpian, organizan, y ellos están sentados sin hacer nada. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cuál es el llamado que Dios nos quiere hacer? Involúcrese en el proceso. Sea participante, no sea un espectador. Los espectadores no les pasa nada. A los espectadores nadie lo prueba, a los espectadores no lo adelanta a nadie. En una empresa, ¿a quién van a subir en una posición? ¿A quién? Al que está de espectador, al que no se compromete, al que no da una villa extra, al que nunca puede cumplir un horario y un horario extra de alguien. Si te dicen quédate una hora más, tú no te puedes ir porque ya tú cumpliste tu horario. No, que yo salgo a las 6 de la tarde, no me puedo quedar una hora más. Pero cuando vayan a promover a alguien, ¿a quién van a promover? Al que siempre estaba disponible, al que se entregó, al que se involucró. ¿Por qué escogieron a Josué por encima de otros líderes en Israel cuando Moisés ya iba a deponer su puesto? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Por qué escogieron a Moisés? Porque Josué, dice, le servía a Josué. Le servía. No era un espectador, era un servidor. Me acuerdo una ocasión que Dios sacó el tabernáculo del medio del templo del pueblo y el único que iba
detrás de Moisés, cuando Dios lo llamaba para hablar con él, porque él lo había sacado del tabernáculo, del medio del pueblo. Pero ¿por qué Dios sacó el tabernáculo del medio del pueblo? Bueno, puede ser una gente por el pecado, es verdad. Pero yo creo más que lo sacó para ver quién él lo amaba de verdad. Porque cuando Dios saca el tabernáculo del pueblo, no era que él quería irse del pueblo, porque la idea de Dios siempre era estar con el pueblo. Él quería realmente ver quién lo buscaba. Si nos atrevíamos a buscarlo, aunque él estuviera lejos, y el único que salía, dice la Biblia, fue Josué. ¿Tú crees que es casualidad que lo cogieron él? No, porque el que se escoge, lo escoge. ¿Cuál es la técnica de que te escojan? El que se escoge, el que siempre está en la periferia, el que siempre está de espectador, el que siempre está siempre señalando, siempre criticando, siempre viendo la falta de los que están adentro, así sí es bueno. Ah, no, que Marley habla mal, que Marley esto, que pero nosotros aunque sea estamos adentro, estamos tirando la batalla, peleando, estamos enseñando, nos estamos quemando las pestañas para enseñar. Pero el que está afuera, que no hace nada, dice, wow, mira cómo habla él. Él no dijo la S. Oye, una enseñanza tremenda. Y él se enfocó en que yo no dije una S, o que dije una palabra mal, o que me equivoqué en algo. Señores, por favor, ¿qué le ha pasado? ¿Quiere usted ser de los que están en los espectadores, los fanáticos? ¿O usted quiere estar en el campo? Yeshua dijo, la mies es mucha. La mies está lista. Es mucha. Pero faltan siervos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los siervos? No aparece nadie. ¿Dónde están los que oran? Nadie ora. ¿Dónde están los que dan? Nadie da. ¿Por qué? La Torah no los enseña hoy. Porque no valoramos el proceso. Valorar el proceso es participar, es transpirar, es dedicarse, es disciplinarse, es abstenerse de hacer lo incorrecto, es experimentar y accionar lo que hemos aprendido. Hoy queremos cobrar antes de sudar y trabajar. Queremos resultados sin el proceso. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Por eso cuando Él dice, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide? Te está pidiendo que te movilices, que entres en la duela, que entres en la cancha, que te dediques a hacer cosas, que no seas pasivo, que no seas inerte. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Eterno? Que le temas, que camines en sus caminos, que caminas. Caminar es, camino que es el trayecto, la trayectoria que Dios ha establecido que tú camines. Pero ¿quién tiene que caminar ese camino? Dios, no, tú. Hay gente que hay que llevarlo arrastrado, hay que llevarlo cargado, pero hay otros que son los que entienden a Dios. Y yo espero que en esta aula haya gente así. Hoy, si tiene que arrepentirse, arrepienta, sácate chubá, vamos a volver al camino, camine el camino que Dios le preparó. Ame a Dios, témale, deje de poner sus excusas e involúcrese en el proceso. Espero que esta charla le haya bendecido. Gracias a todos por escuchar. Espero que le haya bendecido. Y estaremos el próximo Shabbat nuevamente aquí aprendiendo más de la Torah. Así que le invitamos a que esté con nosotros. Y le deseo un gran Shabbat. Amén. Que tenga un gran Shabbat. Shabbat Shalom.